9 de la mañana con 4 minutos, avanzamos con temas de la contingencia para el análisis político en la sección Voces del Poder de CNN Chile Radio, con harto tema porque se consolida la carrera presidencial. También, por cierto, la situación de la diputada Carol Cariola da para comentar. Para eso estamos con Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y Natalia Piergentili, que es ex vicepresidenta, bueno, expresidenta del PPD, también vicepresidente, y que ahora ha asumido como directora de Asuntos Públicos de la consultora Feedback. ¿Cómo estás, Natalia? Muy Bienvenida. bien, muchas gracias. Bienvenida, Natalia. ¿Cada vez más privatizada? No, cada vez por motivos personales, tratando de enfocarme en actividades que me traigan más tranquilidad, más tiempo en familia, en fin. Muy importante, muy importante. Así es. Pero siempre comentando la política, no por nada estás aquí, ¿cierto? O sea, quien nace para martillo, del cielo le caen los clavos, decía mi abuelita. Me Así que encanta. Qué buen chiste. Lo voy a adoptar, lo voy a No lo había adoptar. escuchado. ¿Les parece que partamos por el posicionamiento de Carolina Toá? Son dos encuestas las que la muestran con un alza significativa, la del panel de la Universidad del Desarrollo y también la Academ, pero todavía falta mucho. O sea, esta es una primera visión y de hecho ella misma dice hay que ver cómo se va consolidando la tendencia. Luis. Bueno, yo creo que era esperable el alza, primero por la bajada oficial de Michelle Bachelet, luego por la salida del gabinete, que marca ya una voluntad, una decisión que obviamente su electorado estaba esperando y por lo tanto no deberá sorprender a nadie que haya tenido esta alza. Lo que hay que ver es cómo se sigue comportando hacia el futuro y por el otro lado tenemos ya en la derecha candidaturas muy consolidadas y un electorado que mayoritariamente está por ese sector. Entonces es bastante estrecho el espacio que tiene todavía Carolina Toá por delante, considerando que se dice que va a emerger eventualmente Tomás Bodanovich y otros desde los otros conglomerados de la izquierda. Natalia. yo creo que está abierta la cancha, sin duda. Creo que está abierta porque hasta hace un tiempo la oposición era como que estaba dado que iba a llegar y la verdad es que vemos una oposición tan dividida que si es que no hay puntos comunes o un algo que los aglutine, probablemente van a llegar a primera vuelta divididos y eso es un problema para la oposición. Ahora, en términos del oficialismo, a mí me llama la atención que el Frente Amplio busque al más concertacionista de los suyos para competir. Porque ¿Quién? si uno lo piensa, Tomás Bodanovich, a propósito de sus declaraciones, de lo que ha dicho respecto de lo que él pensaba y de lo que hoy día hace o piensa respecto de ser alcalde con la realidad, con todas las cosas que le han tocado, la verdad es que él ha sido tremendamente reflexivo, tremendamente autocrítico de lo que fue el Frente Amplio, o de las banderas o de la forma que tenía. Y yo diría que si el Frente Amplio busca a Tomás Bodanovich, debería pensar en apoyar a Toá, porque finalmente, insisto, Bodanovich es el más concertacionista del Frente Amplio. Pero creo que, o sea, para resumir, creo, sin perjuicio de que hace años las oposiciones están ganando al gobierno, el contrincante, hoy día vemos una oposición tan dividida que yo creo que hay espacio si es que el oficialismo se une en torno a un proyecto y a una línea común. Luis, ¿está abierta la carrera presidencial? Indudablemente, nadie puede dar por ganada una carrera, es la peor forma de enfrentar cualquier carrera. Es verdad. Ahora, desde luego hay una división marcada en la derecha que tiene que ver con la dinámica electoral, pero tiene más que ver con la dinámica electoral que con temas de fondo, en materia de lo que se busca para ofrecer al país en términos de mayor seguridad, de reconectar definitivamente con el crecimiento y con todo lo que el crecimiento trae acompañado en materia de poder responder a las grandes demandas ciudadanas. Creo que la derecha en general tiene en el fondo mucha más unidad que la que tiene las distintas izquierdas. Sin embargo, el hecho de que hoy día la ciudadanía se incline mayoritariamente, y si uno suma las tres candidaturas de derecha en todas las encuestas, da porcentajes que están por sobre el 50% y que se van acercando a ese 62% que votó rechazo. Yo siempre dije que ese 62% no era de derecha, pero indudablemente que marca una tendencia importante. Sin duda eso genera mayor ansiedad y mayor disputa interna en la derecha, pero esperemos que, como todas las cosas
en la vida se pueda encontrar una buena solución a esa disputa, y esa solución es la unidad. Y por eso la candidata Evelyn Matei ha convocado tantas veces a una primaria abierta a la cual nadie debiera temerle si realmente queremos lo mejor para Pero Chile. pareciera que la única que busca esa unidad es Evelyn Matei, porque ni Johannes Kaiser ni José Antonio Cast dan luces de querer acercarse a ese mundo. Al contrario, ocupan palabras bien duras. Yo creo que ellos José son... Antonio Cast habla de traición y un fracaso del gobierno del presidente Piñera II, etcétera. Bueno, ellos son prisioneros de su propia dinámica. Ellos se autocalifican de valientes, pero su valentía pareciera ser que es más fuerte para enfrentar a sus primos hermanos que a los que están al frente. Pero eso es una dinámica electoral, y yo creo que a su vez son personas muy responsables. Yo trabajé muy seriamente por la segunda vuelta cuando José Antonio Cast fue candidato. Ellos hicieron ajustes importantes, por supuesto, a su programa de gobierno, que tenía cosas que estaban pensadas probablemente en una primera vuelta, y yo espero que nuevamente prime la responsabilidad en todos los sectores. Nosotros también tenemos responsabilidad en que podamos buscar, si no una unidad absoluta, por lo menos espacios de coordinación para poder dar de la mejor forma posible esta batalla electoral. José Antonio Cast dijo ayer en el Mercurio que no se corre ningún riesgo por llegar con 3 candidatos de derecha a la primera vuelta, y sigue alejándose de la posibilidad de la unidad. Lo mismo dijeron respecto a la elección de gobernadores, y a lo menos perdimos 4 gobernadores por esa tesis que con tanta vehemencia sostuvieron y no han dado ninguna explicación. Ahora yo Natalia. creo que el gran, digamos, el gran desafío no está en cómo hacemos una lista única o en cómo generamos unidad de propósito en torno a temas electorales. La preocupación es que entre más hay discordia, a propósito de lo que aquí se señalaba respecto de los dichos de Cast contra Matei, que uno después genuinamente puede pensar, bueno, ¿qué sucedió entre medio para que estas dos personas logren tener un propósito común? Porque claramente hay temas de forma y hay temas de fondo. Yo creo que la derecha sufrió un gran quiebre a raíz de la reforma de pensiones. Y creo que el tratar de llegar a acuerdo para avanzar en una política pública y el no llegar a acuerdo porque tú enjuicias mal esa política pública es una diferencia de fondo. Entonces creo que no es solo como después de la primera vuelta nos volvemos a juntar. Yo creo que el gran desafío es establecer mínimos comunes tanto en la derecha como en el oficialismo. ¿Y ese camino lo ves más fácil en el oficialismo? ¿El de la búsqueda de esos puntos comunes? Lo veo complejo en ambos lados, fíjate, pero porque no hay que rehuir disputas. Yo creo que en el oficialismo puede que haya más, digamos, unidad respecto a los dolores que tiene la ciudadanía, cómo enfrentarlo, con algunos matices, pero hay ciertos temas que tienen que ver con política exterior, que en el caso del oficialismo son complejos y que uno no se puede hacer el loco y hay que enfrentarlo. A propósito de Maduro, por ejemplo. Por ejemplo, que tiene que ver con temas de principios y valores que repercuten en las relaciones. Y en el caso de Chile Vamos, o sea, perdón, de la derecha o de la actual oposición, creo que también hay temas de fondo en cómo enfrentar dificultades y también en las relaciones que se van a dar entre los partidos. A propósito de lo que mencionas, que básicamente el Partido Comunista y su postura en política exterior, entremos en lo que ha sido la trama que la Fiscalía está intentando aclarar, que deriva del caso Sierra Bella, pero que involucra a la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, a quien los diputados de la UDI le han dado un ultimátum. Hoy día tenía que renunciar o si no van a presentar una censura a la mesa de la Cámara, porque cae la mesa entera, si es que sale la presidenta. Y esta es una mesa que va a durar hasta mediados de abril, más o menos. ¿Les parece razonable que se le solicite, por una parte, la renuncia a Carol Cariola? Y por otra parte, ¿cómo ven este indicio de relaciones directas entre parlamentarios del Partido Comunista y dirigentes del PC con representantes de, ¿qué podríamos decir? Porque la embajada lo niega, pero en el fondo con... la comunidad china, por lo menos, ¿no? Sí, relaciones de poder y peticiones de favores, etcétera, que es lo que se tiene que aclarar si hay o no tráfico de influencia, Luis. Bueno, imaginemos lo que sería este escándalo si hubiese sido en sentido inverso. El Partido Comunista evidentemente aquí tiene que dar explicaciones, la diputada tiene que dar explicaciones, pero al mismo tiempo la investigación tiene que continuar para poder definir claramente cuál es el nivel de ese tráfico de influencia. Yo tengo la impresión de que no conocemos, como suele ocurrir además en estos casos de trascendidos de chats y todo eso, no tenemos toda la información que tiene la Fiscalía y por lo tanto creo que
aventurar juicios, pero sin duda la posición de ella es bastante incómoda. Es bastante poco razonable que permanezca en la presidencia de la Cámara teniendo de por medio una investigación de esta naturaleza y por lo tanto lo lógico, lo prudente, lo que no significa admitir culpabilidad, sería que dé un paso al costado. Pero los comunistas se manejan con estándares distintos en estas materias y creo que si bien la defensa del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, de Carol Cariola no ha sido tan abrazo partido como fue respecto del de su facción, Daniel Jadwe, los comunistas están respaldando a Carol Cariola más allá de la imprudencia o no de permanecer en la presidencia de la Cámara. Natalia. No sé si es un tema de estándares, pero creo que convengamos en que además la diputada Cariola está haciendo uso de su postnatal, por lo tanto, en estricto rigor, tampoco está presidiendo la mesa de la Cámara. Una cosa simbólica, dice. Pero creo que me pasan dos cosas con esto. Creo que hay que investigar a fondo, porque creo que hay una línea muy delgada entre alguien buena onda que me quiere apoyar en mi campaña con, digamos, una recompensa a propósito de apoyos. Creo que ahí hay una línea que hay que investigar. Pero sigo preocupada de digamos, ya a estas alturas costumbre de las filtraciones de la Fiscalía. O sea, creo que las filtraciones quien las haga está atentando contra el debido proceso. ¿En qué sentido lo digo? Se va a seguir investigando. El punto es que la ciudadanía empieza a hacer juicios sobre información parcial y juicios que además no tienen otra instancia de apelación. O sea, yo me hago el juicio de tal o cual porque se filtró un chat que a lo mejor si se hubiera filtrado todo hubiese yo entendido aquello y terminamos haciendo juicios mediáticos y lapidarios de las personas. Y cuando después resulta que salen inocentes, en algunos casos, no salen en el obituario. Entonces, es gratuito hoy día dañar la fe pública de las personas. A propósito de este y otros casos, ¿no? De este y otros casos. O sea, Caso creo que audio, es muy en fin. grave, es muy grave, porque después probablemente cuando la gente termina saliendo, a veces inocente, la gente dice, obvio, salió inocente porque esto debe estar arreglado, entonces además más descrédito a las instituciones. Yo creo que hay que ponerle coto a las filtraciones de la Fiscalía y creo que hay ahí un punto importante que atenta contra el debido proceso, más allá de que yo creo que este tema, por cierto, que hay que llegar hasta el fondo respecto a que si hubo o no tráfico de influencia, lo cual sería muy grave. Sí, yo estoy de acuerdo, pero además creo que no solo atenta contra el debido proceso, sino que también es un daño gigantesco a la institucionalidad. Vimos cómo en las últimas décadas, ¿no es cierto?, y hay varios libros de la política como espectáculo, y hoy día estamos en nuestro país viendo la justicia como espectáculo, porque entre que se usa la filtración como una forma de estrategia judicial por parte de los propios fiscales en algunos casos y lo que son las filtraciones y su intencionalidad desconocidas en otros, tenemos efectivamente, y en eso estoy muy de acuerdo, que debiéramos ser capaces de eliminar esta mala práctica de las filtraciones, lo cual no significa que no se deba saber que, por ejemplo, se está investigando a la presidenta de la Cámara. Claro, o por información supuesto. de interés público. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando en el espacio de análisis político, Voces del Poder, con Natalia Piergentili, con Luis Pardo. Mañana el gobierno del presidente Boric cumple 3 años. Vamos a proyectar lo que viene en este año, que además es electoral. Vamos y volvemos. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. BHP está presentando CNN Chile Radio. América Digital 2025, 10º Congreso Latinoamericano, Inteligencia Artificial, Tecnología y Negocios, Telecom, Cloud, Big Data, Industria 4.0, IoT, Ciberseguridad, FinTech, Web3, E-Commerce. Ven a hacer negocios con más de 5.000 ejecutivos de 50 países, 2.000 reuniones de negocios 1 a 1, 200 empresas en Expo Digital, más de 100 líderes en conferencias. 2 y 3 de abril, Espacio Riesgo. Inscríbete. Los protagonistas de la noticia están en CNN Chile. Hemos dicho que queremos una primaria lo más amplia posible. Si llegado el momento, la negativa de Kast y Kaiser sigue en pie y finalmente ellos toman la decisión de ir a primera vuelta, habrá que explorar si vale la pena tener una primaria presidencial no tan amplia.
Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de regreso, 9:52. Seguimos aquí en Voces del Poder, nuestro espacio en CNN Chile Radio, junto a Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, y Natalia Pergentili, directora de Asuntos Públicos de Feedback. Mañana, ya lo decía Carola, se cumple el tercer año de mandato del presidente Gabriel Boric y vamos a entrar como una suerte de cuenta regresiva ya, ¿no? Va de salida. Y lo hace el presidente Boric con una situación bien compleja desde el punto de vista de la evaluación pública, porque de acuerdo a una encuesta publicada este fin de semana por parte de Cifra y publicada por el diario La Tercera, cerca de 2/3 del electorado, de la ciudadanía, le ponen nota entre 1 y 4 al gobierno hasta ahora. Ese es el balance que se hace, al menos hasta este momento, del presidente Gabriel Boric. ¿Cómo se entra al último año, Natalia, con esos niveles de aprobación de la gestión? Yo creo que los niveles de aprobación no han variado casi nada desde el plebiscito de salida del proceso constitucional. Y creo que el gobierno ya en su último año no debería estar preocupado de cómo quizás revierte cifras, sino cómo deja legados. Y en ese sentido creo que poner el énfasis en los proyectos de permisología para el tema económico y otros que tengan en agenda son muy importantes. O sea, creo que ya no es el tiempo para ver cómo se sale en términos comunicacionales, sino más bien cómo se cierran la mayor cantidad de hechos posibles que estaban en la agenda y que son importantes para el gobierno. ¿Y eso significa dejar de lado algunas cosas emblemáticas, como por ejemplo la modificación del CAE o del sistema de financiamiento universitario? Yo creo que aquí no es que dejamos de lado, yo creo que el gobierno ha mostrado cuál es su énfasis al ingresar proyectos de ley. Pero uno de los desafíos que tenemos para la gobernabilidad en Chile es poder construir mayorías. Y creo que no sé si para el proyecto propiamente tal del CAE se pueden construir esas mayorías, pero creo que el gobierno no ha cesado en la idea de construir un proyecto de ley, enviarlo y tratar de gestionar con la realidad que tiene el máximo avance posible. Luis. Bueno, yo creo que es difícil para el gobierno construir ese legado que dice Natalia, porque los dos grandes temas en los cuales el gobierno pudo avanzar son temas en los cuales avanzó con los votos y las ideas que le son totalmente adversas. En materia de seguridad, incluso con los votos en contra de diputados comunistas y Frente Amplista, avanzó en una agenda que en buena parte de la composición de esa agenda eran proyectos que ellos mismos, el presidente y sus ministros, habiendo sido diputados, habían votado siempre en contra. Entonces tuvo que abrazar banderas que había rechazado y combatido ardientemente en el pasado para poder exhibir una agenda de seguridad. En materia de la reforma de pensiones, que es el otro gran avance, yo creo que a estas alturas ya no hay duda que esa reforma consolidó el sistema de capitalización individual, hizo cambios importantes en la estructura de la industria de las AFP, de manera que tampoco se puede decir que las benefició, pero sí consolidó también un régimen privado de capitalización individual. Entonces, va a ser difícil. No tuvo otra opción, básicamente. Claro. Entonces, es un gobierno que perdió su primer año apostando a que iba a ganar un plebiscito constitucional que felizmente perdió en forma bastante contundente y luego, durante los 3 años que le quedan, se ha tenido que hacer cargo de la realidad y al hacerse cargo de la realidad ha tenido que cambiar todos sus paradigmas. Entonces, ¿cómo van a explicar el legado? Yo creo que es un tema que va a ser interesante. ¿Cómo lo va a entender y lo va a asimilar además la ciudadanía y el electorado? O al contrario. En disputa. Natalia. Yo creo que eso es un valor en todo caso. O sea, al contrario. Es positivo que se hayan dado vuelta a la chaqueta, pero sin duda que es complicado. O avanzado en la medida de lo posible. Bueno, yo creo que tiene que ver con eso. Cuando primero el arte de gobernar requiere priorizar y requiere tomarle la temperatura al agua. Y finalmente tú puedes tener postulados mucho más de avanzada o en perspectiva mucho más ambiciosos, pero resulta que la realidad tanto de las instituciones como de la política te deja avanzar distinto. Y yo creo que aquí había dos opciones. O el gobierno se hacía el loco con el tema de la seguridad o se apropiaba, y yo creo que en parte eso fue un valor. Y lo mismo en pensiones. Sin duda no se logró el foco o el sueño que tenía el gobierno en un principio en su plan de gobierno respecto a un sistema de seguridad social. Pero se avanzó en esa senda.
convengamos que Claro. antes no teníamos, por constituye un ejemplo, fondo. aporte tripartito, hoy día tenemos aporte tripartito. Antes eras tú y tus circunstancias, hoy día hay un aporte del empleador, hay un aporte estatal, se fue más riguroso con todo el rayado cancha de la AFP. Entonces creo que si uno piensa, ¿eso era lo que yo planteé cuando hice mi campaña? No. Pero avancé en aquello que es importante para la ciudadanía, que es que aumenten sus pensiones, sí. Y yo creo que eso hay que sentirse orgulloso porque de eso se trata la política finalmente. Sí, comentario Luis. breve. Estoy de acuerdo, Natalia. Yo creo que es positivo que el gobierno haya cambiado y haya aceptado una negociación y ceder en muchos aspectos. Pero justamente ese es el foco, el centro, el corazón de lo que representaba el presidente Boric y su gobierno. Justamente la frase que acaba de decir Carola, avanzar en la medida de lo posible, es justamente lo que le criticó a la concertación y qué decir a nuestro sector y sobre la cual fundó su opción de gobierno. Los Por lo famosos tanto, 30 años. por muy positivo que sea, yo lo considero positivo. ¿Cómo no va a ser positivo que tengamos hoy día una ley Nain Retamal, que tengamos posibilidades de llegar a una ley más o menos razonable en materia de inteligencia y todas las cosas que se han avanzado y que no se pudo avanzar antes? Eso sin Ley duda es bueno. antiterrorista. Pero en definitiva se hace a contrapelo de lo que fue su discurso central, principal. Entonces eso es lo que yo digo que le va a costar mucho explicar y que va a ser interesante ver cómo se asimila eso desde la ciudadanía en la historia próxima, en los próximos meses. El nuevo ministro del Interior del presidente Boric, el tercero de su gestión, Álvaro Elizalde, dijo ayer que el sistema político era una prioridad para el gobierno. Perdón, avanzar en una reforma al sistema político, que es algo que vienen pidiendo desde distintos sectores. Pareciera que el gobierno ahora sí que se la quiere jugar por avanzar en esta cuestión, porque la verdad que había estado un poquito prescindente, no se la había jugado completamente con la propuesta transversal de los senadores. ¿Ustedes creen que ese podría ser parte del legado, una reforma política minimalista, que es la que está sobre la mesa y que incluso va contra la propia idea que tiene el Frente Amplio del alcance que debiera tener una reforma política, el sistema político? Yo creo que aquí hay que tener generosidad para no estar con la calculadora a nivel lo que me conviene a mí. Creo que efectivamente este sistema es tremendamente representativo, pero tiene aspectos que atentan contra la gobernabilidad. Y hay que buscar un equilibrio, porque cuando teníamos binominal teníamos un sistema que era generoso para la gobernabilidad, pero poco para la representativa. Entonces hay que buscar un equilibrio, no por dar un éxito a la reforma o no por creer que ahí se está jugando la manera de generar acuerdos. Creo que hay que buscar una reforma inteligente, acotada, porque no creo que dé para más, pero poniendo el foco no en disminuir partidos per se, no en subir los umbrales per se, sino en lograr que la política en Chile tenga o tienda a tener representaciones más amplias donde discutamos sobre la universalidad y no seamos dueños de un partido de absoluto de nicho que solo representa una causa, porque finalmente los partidos están llamados a representar muchas causas. Entonces creo que eso, si se mira desde esa perspectiva, puede ser interesante y ojalá que se transmita de esa manera a la ciudadanía. Ahora, las indicaciones que envía el gobierno al proyecto de reforma del sistema político, alguno de los varios que hay en el Congreso, elimina el umbral del 5% y desde la UDI dicen esto es para buenarse con los díscolos, con los que tienen, qué sé yo, partidos chicos que no podrían tener esa representación. ¿Qué te parece, Luis, que se elimine el umbral? Lo que pasa es que sí, me parece mal porque creo que era uno de los grandes acuerdos que había y me parece dudosa la voluntad del gobierno cuando ingresa a la discusión con una indicación sustitutiva, es decir, reemplazando todo el aquello proyecto que había sido fruto de un acuerdo bastante trabajoso y complejo en el Senado. Yo estoy de acuerdo con Natalia que esto tiene que ser una reforma acotada, no podemos aspirar a más en este momento, pero cuando el gobierno ingresa una indicación sustitutiva y en el fondo, si bien recoge algunas de las cosas, borra prácticamente todo lo que era la estructura de un acuerdo, es bastante difícil saber si lo que quieren realmente es llegar a una reforma definitiva o es una forma de entrar al ruedo para decir algo, lo intentamos y no nos resultó. ¿Habrá tiempo para hacer? Porque además aquellos que dicen que no es prioridad, no que no es importante, que no es prioridad, dicen, bueno, pero en pensiones o en los temas de seguridad hemos llegado a acuerdo porque hemos construido una mayoría de sentido común en torno a un dilema. Entonces algunos dicen, bueno, finalmente puede que esto ayude, pero el problema de fondo es
que hay algunos que prefieren no dialogar, no conversar, y ahí tenemos detractores de lado y lado. Pensemos en aquellos que hablan de la derechita cobarde que llega a acuerdo, y pensemos en aquellos otros que se atrincheran diciendo que esto, digamos, es una reforma insuficiente. Entonces, también ahí es importante cómo se va a dar el juego de la política. ¿Es un problema solo de las reglas del juego o aquí hay un problema de cómo se está entendiendo la política desde un tiempo a esta parte respecto de la defensa de las ideas, el atrincheramiento y el entender el diálogo como ceder? Y la reforma previsional fue un gran ejemplo de que se puede, a pesar de las Sí, el dificultades. tema es que esta reforma no tiene la inquietud ciudadana que tenía Claro. la reforma de pensiones Claro. y que tiene sin duda el Bien problema de valorada. la seguridad. Así es. Se Luis nos acabó Pardo ha el tiempo. estado con nosotros, director ejecutivo de Instituto Libertad, y Natalia Pergentili, directora de Asuntos Públicos de Feedback. Gracias por haber venido a Voces del Poder. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Natalia. que tengan Gracias, una Luis. excelente semana. Nos vamos a la pausa, al regreso, actualización internacional con Laura Soto. Hoy están mucho más.